Bueno, mientras siguen ingresando nuestros compañeros de clase, hoy que es el último día de clases de Derecho Constitucional, y bueno, la siguiente semana que tenemos el día lunes, más bien hablando de ese tema, tenemos un día feriado el día lunes por si acaso. Para todos los que están pendientes de la clase, vamos a pasarlo el día normal, por favor, compañeros, ¿ya? Para no estar haciendo reposiciones durante la semana, complicándonos en las obligaciones tal vez que ustedes tienen dentro del trabajo que realizan a diario y las funciones además que cumplen de manera continua, ya sea en sus trabajos o con la familia, compañeros. Vamos a dar continuidad nomás a, a esa clase del día lunes, por favor. No sé si están de acuerdo. Hay algunos que quisieran que exista reposición respecto a ese tema. Estaría bien, doctor, porque tenemos igual, vamos a pasar sociología jurídica antes de usted, normal el día lunes, feriado. Ya. Está bien, compañeros. Entonces pasaremos nomás. Veremos de que podamos además tomar con regularidad nomás este tema de las clases, porque ya sabemos que estamos ya a julio del examen final. Y además yo más bien soy quien les debe otra vez un trabajo. Tenemos el examen final de tercer parcial en sí, el 1 de julio. O sea, estamos a nada de poder culminar el semestre. Estamos a exactamente 2 semanas. Miren, más bien estamos revisando el día de hoy. La siguiente semana tenemos que culminar, compañeros, con todo lo que es, bueno, tendría que tener ya listo nuestro examen parcial, nuestro trabajo de tercer semestre, perdón, de tercer parcial, y tenemos 2 semanas más, 3, para poder avanzar después de este que nosotros estamos viendo, ¿no? Los derechos fundamentales, compañeros, los estamos viendo a partir de lo que es la Constitución Política del Estado. Y a este artículo nosotros nos vamos a abocar para entender lo que es los derechos fundamentales. Así que por favor anótense, porque ustedes van a tener que basarse para el examen, buscando el lapicero, respecto al análisis del artículo 13 al artículo 20 de la Constitución para el desarrollo del examen. ¿Por qué el análisis de estos artículos, compañeros? Porque son esenciales para el estudio del derecho constitucional en esta primera parte. ¿Por qué no un libro? Como ustedes podrían decirme, ¿no? ¿Por qué no nos da doctrina nomás, licenciado? Más me gustaba lo que nos decía acá el autor, ¿no? Tal vez que nos dice algún autor doctrinal respecto a ese tema. Porque nosotros tenemos que abarcar y nosotros tenemos que ver además lo que está plasmado en nuestra misma Constitución para entender muy bien de lo que nosotros estamos hablando respecto a derechos fundamentales. Y a distinción de lo que nosotros hemos podido plasmar dentro del tema de los derechos humanos que ustedes tienen en digital y del tema que nosotros hemos avanzado. Así que anótense bien, compañeros, que estos artículos van a ingresar a lo que es el examen parcial directamente para que nosotros podamos desarrollarlo. Así que no se olviden, por favor, ya. Y no me vengan con que el docente no nos había dicho qué parte ingresaban, no nos había dicho sobre qué teníamos que hablar, y bueno, ¿no? Malos entendidos que nosotros no queremos que existan dentro de nuestra materia. Tenemos que entender que estos derechos fundamentales, como nosotros bien hemos estudiado
¿no? Y era pregunta de examen, la estructura clásica que tiene la Constitución Política del Estado. Y la mayor parte me ha respondido muy bien respecto a la parte dogmático, material, la parte orgánica que existe dentro de esta estructura clásica de la Constitución. En esa parte dogmática o material que nosotros le hemos denominado así respecto al texto de Manual de Derecho Constitucional en el cual nosotros hemos estado analizando, hemos entendido de que se establecen estos derechos, ¿no es cierto?, y deberes fundamentales, así como también las libertades individuales, colectivas, las garantías, las acciones y las declaraciones constitucionales en esta parte dogmática. Incluso el autor nos hablaba de que esta parte dogmática respecto a estos derechos no era taxativa, a distinción de lo que nosotros hemos estudiado en el derecho constitucional inglés. Nosotros más bien estamos viendo lo que nos refiere este artículo 15 con relación a estos derechos reconocidos en la Constitución respecto al artículo 13, que tienen que ser respetados a partir de lo que es el Estado mismo, garantizar esos derechos fundamentales en todo momento, compañeros, respecto a la vida, y es un ejemplo que habíamos dado, ¿no es cierto? Por medio de quienes, de la Policía Nacional, el respeto al derecho a la vida, a nuestra integridad física, psicológica, sexual. Nadie podrá ser torturado ni sufrirá tratos crueles. Hace rato recordaba que teníamos una institución pública que veía estos tratos respecto a torturas, que era denominada el CEPRET. Que es el Servicio de Prevención contra la Tortura. El Estado da medios, formas, para que puedan cumplirse estos parámetros de derechos fundamentales. Y es ahí donde ingresa, por ejemplo, esta institución descentralizada, que es parte, que yo recuerdo, del Ministerio de Justicia, creo que nace. Es una institución pública que viene a prevenir supuestamente la tortura. ¿Y dónde? ¿Dónde? Pero algunos se deben preguntar, ¿no? O sea, y la mayor parte tal vez de ustedes, así como yo, la vez que he conocido esta institución, desconocíamos primero su existencia y otro, desconocíamos a qué población concretamente está direccionada, ¿no? Porque si bien puede existir entre particulares, ¿no?, la tortura, lo que son, obviamente, ¿no?, estos aspectos, vemos nosotros que están precautelando ciertos derechos, por ejemplo, en las cárceles, ¿no?, donde están de manera constante los del CEPRED realizando algún tipo de informe porque existe mucha vulneración de derechos humanos y además de derechos fundamentales en las cárceles, precisamente porque nosotros conocemos, si bien tal vez la mayor parte de ustedes o no ha ingresado a un penal, les digo, no solo porque hubiesen cometido un delito, sino también a visitar tal vez algún familiar, algún cliente, como seguramente ya a futuro van a ir viendo, ¿no? La situación es distinta ya dentro. Y de cierta manera existe esa vulneración solo por el hecho de realizar algún tipo de castigo físico en contra de esas personas. Que créanlo o no, compañeros, el hecho de que ellos estén allá adentro y entendamos de que han cometido algún tipo de delito, no quiere decir que se tenga que mellar la integridad física de esas personas de manera constante como un sufrimiento continuo. Y que en algún momento incluso llegasen a perder la vida.
Esta institución, por ejemplo, que les vengo refiriendo, el Servicio de Prevención contra la Tortura, que es el CEPRET, a diferencia del régimen penitenciario, que se hace cargo, obviamente, el régimen penitenciario de lo que son las cárceles, viene a precautelar esa situación más. Y les doy el ejemplo dentro de la cárcel, y es ahí donde el artículo 15, en su primer parágrafo, nos hace referencia. Y el Estado tiene la obligación de hacer cumplir de que no exista esa tortura. Los tratos crueles, inhumanos o degradantes o a fin de cuentas humillantes que pueda existir o que se puedan dar dentro de este tipo de recintos penitenciarios, ¿no es cierto? Ustedes ven, por ejemplo, dentro de esos tratos degradantes o humillantes, tal vez pueden verlo hasta como una justicia, ¿no? O algún tipo de justicia que pueda ser refrendada en contra de un violador, por ejemplo, el hecho de que los vistan de mujer y otro tipo de situaciones, ¿no? Pueden ser vulneratorios a tus derechos fundamentales que están instaurados en la Constitución. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia y hemos visto de que existen igual instituciones descentralizadas o que son parte también de lo que es el Ministerio de Justicia, como el CEDAVI, que ustedes tal vez conocen, o si no conocen ya deberían saber de que el CEDAVI igual es el Servicio Plurinacional a la Víctima, dan patrocinio a mujeres que sufren, ¿no? En este caso, por ejemplo, ven pura ley 348, artículo 272 bis, ¿no? Respecto a la violencia intrafamiliar, violencia física, psicológica, económica, entre otro tipo de violencias que son determinadas en esa ley y que va en contra de esos derechos fundamentales sobre un grupo específico vulnerable de mujeres, compañeros, que vemos a diario, ¿no es cierto?, esa vulneración de derechos con la muerte de estas personas, de estas mujeres, que son de manera constante o físicamente castigadas, o a fin de cuentas se les causa la muerte y hablamos de un feminicidio, ¿no es cierto? 262 creo que es. En materia penal tenemos que guiarnos por los artículos, compañeros. 308, ¿no? Violación, 308 bis, violación niño, niña, adolescente, compañeros, ese tipo de situación sobre grupos vulnerables, hablamos de mujeres, de niños, menores que están en situación de calle, que de cierta manera vemos que sus derechos fundamentales están violentándose y que el Estado tiene que precautelar de que no exista ese tipo de situaciones. Ahora hay instituciones obviamente como para los menores, Defensoría de la Niñez, para las mujeres los SLIM, ¿no? Entre otras instituciones como les he referido, como es el CEDAVI, que ayudan, que impulsan y que no necesariamente ven ese objeto económico que tenemos nosotros como abogados tal vez particulares, y al servicio de la población además que estamos nosotros, pero que sin embargo realizamos ese servicio contra prestación de una remuneración. Y hay personas que no tienen los recursos necesarios, que son parte de ese grupo vulnerable, que generalmente está en las poblaciones también de escasos recursos, donde tal vez hasta les parece algo normal el hecho de tener que estar sufriendo este tipo de situaciones físicas, aguantando, ¿no? O que existan violaciones, compañeros, ustedes ya van a ir viendo dentro del trabajo que van realizando como abogados, la afección psicológica realmente que puede existir en una persona que sufra de este tipo de violaciones a sus derechos fundamentales. Es por eso que el Estado, conforme al parágrafo 3, va a adoptar esas medidas para prevenir, eliminar, sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, el de causar la muerte, dolor o sufrimiento físico, sexual, psicológico, ya sea en el ámbito público o privado. Podemos hablar de vulneración de un derecho fundamental en el hecho de que exista acoso laboral. Hablamos de un estado, una afección psicológica que puede conllevar algún tipo de repercusión en esa persona. El tener que vivir afectado, bajo presión, de que va a ser retirado de la institución, siendo que todos necesitamos trabajar, compañeros. Daño psicológico. He visto un caso específico donde se le ha presionado tanto a una persona que está embarazada
a que deje las funciones, asignándole distintas funciones para la cual no ha sido contratada, y que pierda ese bebé, o que pierda ese, al no nacido, ¿no es cierto?, dentro de la gestación, afecta ese daño psicológico a la persona de tal forma que puede llegar a causarle ese sufrimiento. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada, ya lo hemos visto, causa circunstancia alguna. Una persona puede ser sometida a servidumbre, esclavitud. El caso de la señora Tomasita en la ciudad de La Paz, hablamos de esclavitud, supuestamente de trata y tráfico. Se prohíbe la trata y tráfico de personas, nos dicen. Y hay instituciones que también impulsan este tipo de delitos, como podemos verlos, y que, por ejemplo, viene a ser la Defensoría el Defensor del Pueblo, que tratan de prevenir específicamente la trata y tráfico mediante campañas de concientización para que las personas puedan cuidarse ante ese tipo de situaciones. Hablamos de un derecho fundamental respecto al artículo 16, que en el primer parágrafo nos refiere que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. También hemos hablado de esto, y lo estamos repasando porque esto es ya tema de examen y directamente nos vamos al examen con estos artículos, compañeros. Ustedes me tienen que enunciar y además tenemos que conocer que son parte de qué. Que entonces hemos avanzado ya en la anterior clase. Dentro de la estructura de la clásica que tiene la Constitución, de la parte dogmática o material de esta Constitución Política del Estado. De ahí nace. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, alimentación sana, adecuada, suficiente para toda la población. Como ya hemos hablado. Y hemos dado algunos ejemplos también. Toda persona tiene derecho a recibir educación, en todos los niveles, ya lo sabemos. El derecho a la salud, que es esencial además para todo el Estado, y hablamos de un derecho fundamental que tiene que, de cierta manera, cumplir el Estado Nacional, ¿no es cierto? Garantiza la inclusión, acceso a la salud a todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna. Sistema único de salud universal, que tenemos también, intercultural, obviamente bajo estos criterios de gratuito, equitativo, intercultural, intracultural, participativo, entre otros. Derecho fundamental, ya estamos entendiendo, ¿no? ¿A qué va direccionado? A las personas. A tener que adoptar las medidas necesarias de prevenir ciertos tipos de circunstancias por las cuales nosotros atravesamos a diario. Tenemos derecho, ¿no?, como un derecho fundamental al hábitat y vivienda adecuada que dignifique la vida familiar y comunitaria. Veíamos nosotros, el día de hoy justo estaba viendo de esta persona que vivía en un kiosco conjuntamente con su hijita en la ciudad de La Paz y que tienen este problema de ser albinos. Es una señora de Pollera, conjuntamente con su hija recibió una vivienda por parte y de manos acá del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero ¿qué sucede con todas esas personas que nosotros vemos en las calles mendigando, que traen niños para poder pedir limosna? Nos están vendiendo limones, nos están vendiendo el día de hoy, estamos todos los días viendo además acá en nuestras calles céntricas, cerca de la plaza principal, inmediaciones de nuestro querido juzgado, nuestro tribunal departamental, vendiendo eucalipto y otro tipo de, que tomamos aquí en los mates, manzanillas y otro tipo de situaciones para poder subsistir. ¿Por qué no darles un departamento a cada uno de ellos? Si es un derecho fundamental de la persona, el de tener un hábitat, tener una vivienda adecuada. ¿Por qué ha llamado tanto la atención de una sola persona? No estoy diciendo que esté mal, compañeros, pero que sin embargo todos los medios de prensa les hubiesen dado lo que sería la atención necesaria para que estas
esos funcionarios públicos vengan y recién les den algún tipo de beneficio. El Estado en todos sus niveles de gobierno promoverá los planes de vivienda de interés social mediante sistemas adecuados de financiamiento. Se ha perdido el beneficio de la vivienda social. Antes era cero aporte. Parece que no están regulando, ya piden 15, 20% de capital inicial para poder optar. Ya dan parámetros necesarios respecto a la cantidad de dinero que tiene que ganar uno mensualmente. Bueno, también eso es necesario, pero sin embargo, hay que ver los parámetros del interés de la vivienda social para poder acceder todos ustedes, todos nosotros, para poder acceder a la misma. Que no sean vulneratorios también, que vayan específicamente solo a un tipo de persona. ¿No es cierto? Nos vemos conflictados nosotros como abogados libres, el de no tener un salario fijo, ¿no? Que obviamente pueden contar con asesores internos, externos, realizando incluso las facturas, compañeros, que pagamos nosotros impuestos, que pagamos un impuesto de hasta el 14% sobre la totalidad de lo que nosotros ganamos. Prácticamente trabajamos para el gobierno más, sin recibir nada a cambio. Entonces mensualmente estamos viendo entre casi 1.000 bolivianos de impuestos, se me van, compañeros, en situaciones que ustedes tienen que ver que de cierta forma van en beneficio de la sociedad, pero también quiero ver que se cumpla esa situación. Que los servicios, además que ciertos servicios públicos sean más accesibles y que no sean atentatorios a derechos constitucionales, esencialmente, compañeros. Entonces promoverá ese plan de vivienda, nos dice, ¿no? Artículo 20. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos, ya lo conocemos: alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal, telecomunicaciones. Responsabilidad del Estado, a través de todos los medios o sus niveles de gobierno, a la provisión de servicios básicos, a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas, comunitarias, en casos de electricidad, obviamente, gas domiciliario, telecomunicaciones, podrá prestar el servicio mediante contratos de empresa privada, como ya hemos visto. Y como de manera común nosotros nos desenvolvemos con esta situación, ¿no? Provisión de servicios debe responder a criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad y eficiencia, eficacia, tarifa equitativa y cobertura necesaria. Lo que me estaba gustando para este fin de semana, compañeros, estábamos viendo el servicio de delivery que estaba siendo regulado y que tiene que ser regulado, compañeros. Y que de cierta manera ya han salido las protestas y el día de mañana amenazaban con bloqueos algunos transportistas, que de cierta manera no existe esa equidad en cuanto a la decisión departamental de que unos trabajen y otros no. Y he leído con tristeza además de que de cierta manera no va a haber ni delivery, no va a haber ni nada. Para nadie han dicho. Qué situación que nos ponen, ¿no? Ahí tal vez Alejandro nos quiere decir algo. Sí, vamos a tener ahora que cocinarnos, experimentar en la cocina. Bueno, eso ya estamos sufriendo ya desde el año pasado, compañeros, aquí, cada uno con esas cuarentenas rígidas, con las situaciones que hemos atravesado políticamente, ¿no? Hemos tenido que realizar algunas gestiones, de aprender a hacer todo lo necesario, ponernos al día también acá en con algunas situaciones, y ustedes a seguir cumpliendo sus deberes y obligaciones como estudiantes, ¿no? De estar presentes en las clases. Ha sido muy complicado, compañeros, y hay gente, como les digo, que la está pasando muy mal, y esperemos que podamos sobrellevar esta situación de la pandemia, que afecta más allá de lo que nosotros estamos pensando, porque tal vez nosotros vivimos en una burbuja, compañeros. En algún momento yo he ido a algunos lugares alejados de la ciudad, donde realmente vemos demasiada escasez, vemos situaciones que dan pena, ver niños viviendo en situaciones un tanto complicadas, y que bueno, el gobierno no da luz hacia ese lado, no pareciera esa situación. Hay proyectos, y he escuchado con este nuevo alcalde, respecto a que la zona sur puede beneficiarse ya con una estructura de red de aguas. Es obligación, compañeros, desde siempre del Estado poder impulsar a través de los gobiernos municipales. Si bien son autónomos, ellos tienen la obligación de gestionar todo lo necesario para que puedan llegar hasta el último domicilio del lago. Y hemos visto sufrir a los compañeros de la zona sur con esta situación de tener que recargar cada vez en bidones y con turriles, y que, ay, Dios mío.
Y para eso, para los bloqueos se movía nuestro defensor del pueblo. El acceso al agua, al alcantarillado, constituye un derecho humano, además de ser un derecho fundamental. Estamos viendo lo que son los derechos fundamentales, compañeros. Aquí nos hace referencia el parágrafo 3 del artículo 20, que el acceso al agua y el alcantarillado constituyen derechos humanos. No son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a un régimen de licencias y registros conforme a ley. No podemos jugar con ese acceso, compañeros. Y me alegra mucho que exista ese proyecto para poder hacer llegar el agua hacia zonas alejadas, donde ya no estén pasando o haciendo malabares para poder acceder a un turril de agua. ¿No? Y todavía se jactaron, decía, 5 lucas, estamos en 7 lucas, estamos ahí en su parte de atrás, la cisterna poniendo, no 7 lucas el líquido elemento, yendo a recibir, compañeros, en cierta etapa de nuestra vida también hemos estado recibiendo ahí con baldes el agua. Y es algo que nosotros atravesamos, compañeros, y que el Estado tiene que garantizar como derecho fundamental. Yo pienso que estamos entendiendo la importancia que tienen estos derechos fundamentales. La distinción que tienen con los derechos humanos, porque también los tenemos solo por el hecho de ser humanos, obviamente. Y los hemos leído y analizado. Y con eso estaríamos nosotros finalizando lo que es este tema de los derechos fundamentales que están instaurados ya a través de lo que es nuestra misma Constitución Política del Estado, que viene a integrarse a una realidad social distinta a la de otros países, dada la diversidad cultural, el reconocimiento de los derechos de las personas indígenas, originarias, campesinas, con mayor relevancia. Y estos derechos que además, de cierta forma, los vamos a tener fundamentados en jurisprudencia respecto a tus derechos fundamentales. Y esta ley, y esta Constitución Política del Estado. Para la siguiente clase, compañeros, ya vamos a empezar a ver lo que son las garantías jurisdiccionales y acciones de defensa. El examen sobre este tema, los artículos que se les ha mencionado. Ya, vamos a tratar de hacer un repaso, compañeros. Estamos a ras ya de poder culminar con nuestro tercer parcial más y el semestre entero. Así que espero, por favor, que puedan ustedes tener ya, vayan anotando y tener la noción de qué partes ingresan a nuestro examen. Y haciendo perder tiempo también, compañeros, clases enteras. ¿Ya? Vemos entonces la siguiente clase, garantías constitucionales y acciones de defensa. Los vamos a resumir. Y muy cortito, la nacionalidad, ciudadanía y estados de excepción, que ya sabemos qué son. Y ahí vamos a debatir tal vez un poco y vamos a tratar de la siguiente semana ya sacar lo que son nuestros trabajos prácticos. O un solo trabajo práctico que hay para este semestre, para este tercer parcial, perdón. Quedamos acá, compañeros. Nos vemos la siguiente clase. Espero que todos estén bien. Sus familias también. Y váyanse cuidando, compañeros. No necesitamos bajas en nuestra universidad, mucho menos en nuestro grupo de Derecho Constitucional. Así que nos despedimos, compañeros, que tengan un buen fin de semana. Pásenla bien en familia. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Se cuida. Un abrazo. Buenas noches, chicos. A todos un